En el año 2009, durante unas obras de construcción en el centro de Nazaret, en el norte de Israel, los obreros descubrieron algo bajo el suelo de lo que iba a ser un nuevo edificio. Llamaron a los arqueólogos y lo que encontraron bajo esa tierra fue la primera casa del siglo I jamás identificada en Nazaret. La ciudad donde Jesús creció era una estructura pequeña, parcialmente excavada en la roca caliza de la colina, parcialmente construida con piedras sobre ella, con una cisterna para recolectar agua de lluvia, un silo para almacenar grano y fragmentos de cerámica, herramientas de piedra y objetos domésticos que los arqueólogos pudieron fechar con precisión en el período del siglo I antes y después de Cristo. Exactamente el período en que María, José y Jesús vivían en Nazaret. La arqueóloga que dirigió la excavación fue cuidadosa en sus declaraciones públicas. No afirmó que esa fuera la casa de Jesús, pero sí confirmó que era exactamente el tipo de estructura en que una familia judía de clase trabajadora habría vivido en Nazaret durante la infancia de Jesús. La casa de María y José no es un lugar que aparece en los evangelios con descripciones detalladas. A los evangelios no dicen cuántas habitaciones tenía, ni cómo estaba construida, ni qué había en su interior. Lo que los evangelios hacen es mencionar Nazaret repetidamente como el lugar donde Jesús creció, donde su familia vivía, donde él era conocido como el hijo del carpintero, y lo que la arqueología de las últimas décadas ha descubierto en Nazaret y en las aldeas galileas del siglo I nos permite reconstruir con precisión notable lo que esa casa era, cómo funcionaba, qué olores tenía, qué rutinas organizaban la vida dentro de ella. Hoy vamos a entrar en esa casa, no la casa específica de María y José, que probablemente nunca podremos identificar con certeza, sino la casa en que cualquier familia judía de clase trabajadora en la Nazaret del siglo I habría vivido, en la casa en que Jesús aprendió a caminar, a hablar, a orar y a trabajar con sus manos. Lo primero que hay que entender sobre Nazaret es que era absolutamente insignificante en el mundo del siglo I. No aparece en ningún texto del Antiguo Testamento, no la menciona el historiador Josefo, no aparece en el Talmud, en ninguna lista de ciudades importantes de la región. Era una aldea pequeña, probablemente con una población de entre 200 y 400 personas en el tiempo de Jesús, ubicada en una colina de la Baja Galilea, a unos 30 kilómetros del mar de Galilea. Cuando Natanael pregunta en el Evangelio de Juan si de Nazaret puede salir algo bueno, no está siendo malicioso, está expresando la opinión completamente razonable de cualquier persona del período sobre una aldea tan pequeña y tan poco notable que ni siquiera aparecía en los mapas importantes. La cercanía de Nazaret a Séforis es un detalle que los estudiosos del Nuevo Testamento han explorado extensamente. En Séforis era una ciudad helenizada, reconstruida por Herodes Antipas después de una revuelta que la destruyó, con un teatro, un mercado cubierto, mosaicos de piso, edificios públicos monumentales, una población cosmopolita que incluía tanto judíos como gentiles, grecorromanos. La reconstrucción de Séforis estaba en pleno apogeo durante la infancia y la juventud de Jesús. José era tecton, la palabra griega que los evangelios usan para describir su oficio, generalmente traducida como carpintero, pero que en realidad designa a cualquier artesano que trabajaba materiales duros, tanto madera como piedra. Un tecten, en una aldea del tamaño de Nazaret, con una ciudad en construcción a 6 kilómetros de distancia, habría tenido trabajo constante en Séforis. Es completamente posible que José y el joven Jesús caminaran regularmente esos 6 kilómetros para trabajar en la construcción de la ciudad que Herodes
Antipas estaba levantando An, lo que significaría que Jesús creció en una aldea rural judía, pero trabajó desde joven en una ciudad cosmopolita grecorromana, expuesto a dos mundos completamente diferentes. La población de Nazaret, en el siglo I, era casi exclusivamente judía. Era una comunidad con fuertes lazos de parentesco en una aldea de 200 a 400 personas. Prácticamente todos estaban relacionados entre sí por matrimonio o por sangre en el espacio de pocas generaciones. El Evangelio de Marcos menciona que cuando Jesús regresó a Nazaret durante su ministerio público, la gente lo identificaba como el hijo de María, el hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón. Era el tipo de comunidad donde la historia de cada familia era patrimonio común de todos sus habitantes, donde los secretos eran casi imposibles de mantener y donde la reputación de cada persona dependía de la reputación de su familia extendida. Las casas de las aldeas del siglo I siguen un patrón arquitectónico que los arqueólogos han documentado extensamente. Eran estructuras modestas, parcialmente excavadas en la roca caliza y parcialmente construidas con bloques de piedra sin trabajar, unidos con mortero de barro. En las paredes exteriores tenían entre 50 centímetros y 1 metro de grosor, lo que proporcionaba un aislamiento térmico natural que mantenía el interior fresco en verano y cálido en invierno. A los techos eran planos, construidos con vigas de madera, ramas entrelazadas, una capa de barro compactado que se aplanaba con un rodillo de piedra después de cada lluvia para sellar las grietas. El techo plano era funcional. Se usaba para secar granos y frutos, para dormir en las noches calurosas del verano galileo y en algunas casas para almacenar objetos. El Evangelio de Marcos, en el episodio en que unos hombres abren el techo de una casa para bajar a un paralítico ante Jesús, describe exactamente ese tipo de techo de barro y ramas, que era relativamente fácil de desmontar y remontar a la distribución interior. Típica era de 1 o 2 habitaciones principales, con frecuencia comunicadas con un patio exterior, compartido con otras familias del mismo grupo de parentesco. En muchas casas galileas del periodo, la parte de la casa más cercana a la entrada tenía el suelo a un nivel ligeramente más bajo, y ese espacio se usaba durante la noche para guardar a los animales domésticos. A los animales proporcionaban calor durante las noches frías y sus excrementos se recogían regularmente para usar como combustible o como abono a la imagen del nacimiento de Jesús en un pesebre, en un espacio compartido con animales. Es perfectamente consistente con la arquitectura doméstica galaleo judía del período. No era un lugar de deshonor ni de extrema pobreza, sino el tipo de espacio que muchas familias usaban exactamente para ese propósito. La iluminación interior era mínima. Las ventanas, cuando existían, eran aberturas pequeñas en las paredes de piedra, sin vidrio, cubiertas en invierno con telas o con postigos de madera, a la luz principal durante el día. Entraba por la puerta durante la noche. La iluminación dependía de lámparas de aceite de terracota, pequeños recipientes en forma de cuenco, con un pico donde se colocaba una mecha de lino, empapada en aceite de oliva. En la parábola de la mujer que pierde una moneda, enciende su lámpara y barre toda la casa, buscándola, que Jesús cuenta en el Evangelio de Lucas. Es una descripción perfectamente precisa de la realidad doméstica del siglo I. La lámpara era necesaria incluso durante el día para ver en los rincones oscuros de una habitación con ventanas pequeñas la jornada de una familia judía en la Nazaret del siglo I comenzaba antes del amanecer. Ana María, como las mujeres de todas las familias de la aldea, tenía responsabilidades domésticas que comenzaban
con la preparación del desayuno y no terminaban hasta después de que el sol se ponía. La tarea más demandante físicamente era la molienda del grano. Cada día había que moler suficiente trigo o cebada para el pan de la jornada, usando un molino de mano compuesto por dos piedras circulares, la inferior fija y la superior giratoria. Moler el grano necesario para alimentar a una familia durante un día requería entre 1 y 2 horas de trabajo físico continuo. Era un trabajo tan universalmente femenino en el mundo antiguo que, en el libro de Job, cuando se describe la mayor humillación imaginable para un hombre, se dice que su mujer muela para otro a la parábola de Jesús sobre 2 mujeres moliendo juntas en un molino. Describe exactamente esa rutina diaria de trabajo compartido, que era la norma en las aldeas donde las casas estaban tan cercanas que las vecinas molían literalmente juntas cada mañana. El pan que se producía con ese grano molido era el alimento central de la dieta galileo del siglo. Primero, no el pan esponjoso y ligero que conocemos hoy, sino tortas planas de trigo o cebada, horneadas sobre piedras calentadas al fuego en hornos de barro comunitarios que compartían varias familias de la aldea. En la dieta de una familia de clase trabajadora, como la de José y María, incluía ese pan plano como base, complementado con aceitunas y aceite de oliva, legumbres, verduras de temporada, higos, dátiles y uvas, y pescado salado o seco que llegaba desde el mar de Galilea. La carne era un alimento de ocasiones especiales, principalmente en las fiestas religiosas, cuando se sacrificaban animales según los rituales prescritos por la ley. En una familia judía observante como la de José y María seguía las leyes de Kashrut, las normas dietéticas que especificaban qué animales podían comerse y cómo debían ser preparados, lo que añadía una dimensión religiosa a cada comida y convertía la cocina en un espacio donde la identidad judía se expresaba de manera práctica y cotidiana. El agua era un recurso precioso que requería esfuerzo diario para obtener. Nazaret no tenía un río, tenía manantiales y cisternas, depósitos excavados en la roca, donde se almacenaba el agua de lluvia del invierno. Ir a buscar agua era una tarea diaria, generalmente femenina, que implicaba cargar cántaros de cerámica de varios litros, desde el manantial o la cisterna más cercana hasta la casa. Los arqueólogos han identificado en Nazaret una fuente conocida como la Fuente de María o Ain Siri, Miriam, que la tradición local identifica como el lugar donde María iba a buscar agua. Sea o no históricamente precisa esa tradición, lo que sí es históricamente preciso es que María hacía ese recorrido regularmente, con el cántaro en la cabeza o apoyado en la cadera, en la rutina diaria que organizaba la vida doméstica de millones de mujeres en el mundo. Antiguan, la palabra griega tecton, que los evangelios usan para describir el oficio de José, es más rica en su significado original de lo que la traducción habitual de carpintero sugiere. En un tecton en el mundo grecorromano del siglo I era un artesano que trabajaba tanto madera como piedra, que construía y reparaba estructuras, que fabricaba muebles, herramientas agrícolas, puertas, marcos de ventanas, yugos para los bueyes y arados para los campos. Era un oficio respetado que requería un aprendizaje formal de varios años, generalmente iniciado en la infancia, bajo la supervisión del padre, y que proporcionaba un ingreso estable, aunque modesto, a quien lo practicaba en la Galilea del siglo I. Un tectón tenía trabajo constante. Las aldeas necesitaban reparaciones continuas. Los agricultores necesitaban herramientas de madera, y la construcción de séforis requería artesanos de todas las especialidades. Jesús
creció en ese entorno, aprendió ese oficio de su padre adoptivo. Y cuando comenzó su ministerio público, sus parábolas están llenas de imágenes que vienen directamente de ese mundo, el constructor que calcula el costo. Antes de comenzar la torre, la casa construida sobre roca versus la casa construida sobre arena, no eran metáforas abstractas, eran imágenes tomadas de la experiencia concreta de un hombre que había construido cosas con sus manos. El Evangelio de Lucas contiene el único episodio de la infancia de Jesús que los 4 evangelios registran después del nacimiento. El episodio del templo cuando Jesús tiene 12 años en la familia sube a Jerusalén para la Pascua, como hacía cada año. Y al regresar descubren que Jesús no está en la caravana. Lo buscan durante 3 días, lo encuentran en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles pregunta. Y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. La reacción de María es completamente humana y completamente de madre. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y la respuesta de Jesús, la primera vez que habla directamente en los evangelios, es también la primera afirmación de su identidad. ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? No en el taller de José, en la casa de su padre. El niño de 12 años, que había crecido en la casa del Tectón de Nazaret, ya sabía perfectamente quién era realmente su padre. El versículo que sigue a ese episodio es uno de los más densos de toda la narrativa de la infancia de Jesús. San Lucas dice que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y les estaba sujeto, y que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Esas 2 frases contienen una teología de la infancia de Jesús que los padres de la Iglesia debatieron durante siglos, que el Hijo de Dios vivió durante aproximadamente 18 años en sumisión a sus padres humanos, en una casa pequeña de piedra y barro, en una aldea irrelevante de Galilea, creciendo, aprendiendo, desarrollándose, no apareciendo de repente como adulto, no saltándose la infancia y la adolescencia, a menos se reciendo en sabiduría, en estatura y en gracia. Lo que esa casa de Nazaret produjo no fue un maestro de retórica greco-romanani, un teólogo formado en las academias de Jerusalén. Fue un hombre que conocía el peso de la piedra y la resistencia de la madera, que sabía lo que costaba moler el grano y amasar el pan, que había visto a su madre encender la lámpara de aceite en la oscuridad de la tarde y barrer el suelo buscando algo perdido, aunque había hecho el camino de Nazaret a Séforis suficientes veces como para conocer cada curva del camino, en que había rezado el Shema cada mañana y cada noche en la lengua de sus padres, que había aprendido las escrituras en la sinagoga de la aldea, el mismo edificio donde años después intentarían despeñarlo por el borde de la colina, cuando se atrevió a decirles que el pasaje de Isaías que acababa de leer se cumplía ese día delante de sus ojos a la casa de María. Y José en Nazaret no era un lugar especial por su arquitectura, ni por su tamaño, ni por sus materiales. Era una casa como cualquier otra, en una aldea como cualquier otra, en una provincia romana sin mayo. Era importancia estratégica. Y sin embargo, lo que ocurrió dentro de esas paredes de piedra durante aproximadamente 30 años cambió la historia del mundo de una manera que ningún palacio, ningún templo y ninguna academia de la época pudo igualar en el Dios que en el Sinaí había ordenado construir el tabernáculo para habitar en medio de su pueblo. Eligió esta vez habitar de la manera más concreta
y más inesperada posible, naciendo en una familia de clase trabajadora, creciendo en una aldea sin importancia, aprendiendo un oficio con sus manos, comiendo pan plano y aceitunas, buscando agua en la cisterna, durmiendo bajo un techo de barro y ramas, viviendo exactamente la vida que vivían los millones de personas a quienes había venido a buscar Ansí. Este video te abrió algo, compártelo, dale like y suscríbete al Códice Bíblico. Como siempre, nos vemos en el pasado.